Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gran privilegio para mí compartir la palabra esta mañana. No es fácil, pero tampoco imposible. Hoy vamos a estar meditando en una porción del Antiguo Testamento. Para ser más exactos, en el Salmo número 5, un salmo muy interesante, donde el salmista, en este caso se cree David, habla con Dios y le pide que lo libre de sus enemigos. Bueno, como conocemos los salmos, son como ese bálsamo regenerador para el alma del cristiano, del creyente. Y justamente en este Salmo, número 5, vemos cómo David, que se cree que es el escritor de este Salmo, comparte con Dios la experiencia que está pasando, ¿no? En realidad, a través de todos los salmos podemos ver las experiencias de David y de otros personajes. Están plasmadas acá en este libro, pero bien podrían ser nuestras experiencias también, hermanos. Y podrían ayudarnos también en momentos de adversidad, porque podemos aplicar muchas de estas enseñanzas que estos hombres escribieron. El Salmo 5 puede considerarse como un salmo matutino, que antes de comenzar el día, David usa esta oración, donde expresa una gran angustia al Señor, donde le muestra sus sentimientos, en medio de una gran aflicción de persecución, y presenta todas estas inquietudes en oración, que puede ser también la nuestra, Podemos encontrar alivio para nuestra vida, como lo encontró David en su momento. Si en algún momento has sentido desánimo, angustia, o notas que algunas personas se ponen en tu contra, si tienes adversidades que no sabes cómo solucionarlas, al comenzar el nuevo día, al comenzar tus actividades diarias, al comenzar las responsabilidades que Dios te ha conferido, puedes hacer de este salmo un cántico, una oración, una expresión de tu corazón para mostrar las victorias de Dios en tu vida. Para adentrarnos un poco más específicamente en este salmo, vamos a considerar tres cosas. La primera que me gustaría que consideremos es el carácter de David, que fue el escritor. David tenía una vida de constante devoción con el Señor. A pesar de que David tuvo muchos problemas, nunca dejó de confiar en el Señor, nunca dejó de confiar. A pesar de sus caídas y sus errores. Posiblemente durante sus caídas puede ser que se haya apartado un poco del Señor, que haya dejado su comunión, pero volvía enseguida. Nunca se apartó del todo. Nunca hizo lo que muchas personas hacen. ¿Qué es lo que muchas personas hacen? Se equivocan, cometen un error y se desvían. En lugar de volver al Padre, pedir perdón, pareciera que el Señor les ha hecho un gran daño y se alejan. Como si nunca hubieran tenido una comunión con Dios. Como si nunca hubieran tenido una experiencia devocional con el Señor. O peor aún, como si el Señor los hubiera hecho un daño y los hubiera despreciado. ¿Conocen a alguien así? Es difícil, pero muchas veces es duro ver estas situaciones. Y pareciera que estas personas, en lugar de corregir su camino y volver al Señor,
Se entregan a los deseos de su corazón, los deseos malos, a concupiscencia, como dice la palabra. David cometió sus errores, sí, y sufrió la consecuencia, las pagó, pero nunca se apartó de su comunión con el Señor. Como decíamos, quizá en su momento puede haber aflojado un poco en su comunión, en su devoción, y fue cuando caía él. Pero no por mucho tiempo. Él volvía arrepentido a Dios. Y por eso Dios lo cataloga como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no por sus méritos, sino porque a pesar de sus errores, David nunca puso su confianza en otro Dios. Su dependencia siempre estuvo centrada en el Señor. Pero no lo mismo con Salomón. Salomón, desgraciadamente, cayó y entregó su adoración a otros dioses, y aún siendo el hombre más sabio, ¿no? Bueno, vemos que en el carácter de David notamos muchas cosas que podríamos nosotros desear también, ¿no? David en este salmo se presenta con urgencia, con una urgencia que no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Tienen una cosa que no se puede, que no puede esperar y la tienen que hacer inmediata. O ya por mucho que la pueda alargar, dice uno, bueno, mañana temprano lo vemos, no tengo que esperar a más tarde. Amerita pronta acción. Entonces el Salmo en el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La referencia que hace acá, de mañana me presentaré, nos indica esa urgencia, ¿no? Nos está diciendo que es un clamor de urgencia, es de mañana, probablemente de madrugada, cuando el sol ni siquiera ha salido todavía, porque seguramente, posiblemente no ha podido ni conciliar el sueño, posiblemente no ha podido descansar, entonces se levanta muy temprano y comienza a orar al Señor. Como seguramente a nosotros también nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que ha habido momentos que no hemos podido ni siquiera descansar por algo que nos aqueje, por una preocupación, por algo que nos inquieta. Y buscamos a Dios pidiendo su atención por ese asunto que nos esté quitando la paz. Lo mismo le está pasando al salmista en este caso, en este versículo. Las últimas palabras de este versículo dice, y esperaré. Y esta palabra tiene su raíz en una palabra hebrea que es zafá, pero que comienza con T, zafá, acento en la última A, que significa observar, aguardar, ser una atalaya, estar vigilante. Entonces, cuando dice, y esperaré, o sea, está esperando qué es lo que va a Dios a hacer, está expectante. No es un esperar de, pues, voy a esperar y está, ya Dios, ya, Dios, ya Dios. No con impaciencia, es que tiene que abrir los ojos y no dormirse en sus laureles, como dice, ¿no? Y ejemplo tenemos, ¿qué hizo Jesús? Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El mismo Jesús. Tenemos otro ejemplo acá también de lo que es no esperar.
Dice la palabra en Mateo 26, del 36 al 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esperad, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso David dice: y esperaré para no entrar en tentación. David está acá en una posición que sus enemigos lo están persiguiendo. Algunos dicen que lo escribió posiblemente cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. No podemos asegurar eso. Pero David, teniendo él la fuerza para matar a un gigante, ¿ustedes creen que no hubiera sido posible él defenderse de Saúl y de sus enemigos? Inclusive recordemos cuando su propio hijo lo quiso matar a David. David no podría defenderse de su hijo, siendo un varón de guerra con su ejército. Él bien podía haberlo hecho, pero dice: y esperaré, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Y para no entrar en esa tentación de defenderse, de atacar, de tomar las cosas en sus manos. Y un punto más que me gustaría tratar, hermanos, es el peligro del desánimo. Algunas veces, hermanos, sufrimos desánimos por causa de circunstancias difíciles. Por ejemplo, no sé, desastres naturales, enfermedades, crisis económicas, ya sea crisis económica dentro de la familia o dentro de un país, etcétera. Pero no obstante, en algunas ocasiones podríamos sufrir cuando alguien se levanta con nosotros, alguna persona, y busca herirnos. Y este fue el lamento de David. Él sabía que su desánimo podía convertirse rápidamente en resentimiento. Luego ese resentimiento se podía convertir en amargura. Podría pasar al odio y finalmente en venganza. Y él tenía miedo. David tenía miedo, ¿sí? ¿De qué tenía miedo? Pues de volverse igual a sus opresores. Él decía, si leemos más adelante en el Salmo, él describe a sus opresores. Señor, mira, son malos, hacen esto, hacen lo otro. Y yo no quiero hacer eso. Yo me quiero mantener justo delante de tus ojos. Por eso yo traigo esto y lo pongo en tus manos. En el versículo 9 y el versículo 10 del Salmo 5 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, hablando de sus enemigos. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. O sea, hablaban adulaciones, todo lindo. Ay, hermanito, ¿cómo está? Hablan lisonjas, pero no son, es falsedad. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Por la multitud de tus transgresiones, échalos fuera, de sus transgresiones, perdón, porque se rebelaron contra ti. Esto es que hay que poner atención en esto. Muchas veces este tipo de personas no están peleando contra nosotros, están peleando contra Dios. Y a nosotros nos lo tomamos personal. Y decimos: Señor, te tienes que encargar tú. Pero tenemos que entregarle esa carga al Señor, ¿no? David decide
A propósito, entregar a sus enemigos a Dios, quien es la única autoridad que puede hacer justicia y misericordia. Cuando lidiamos con aquellos que se oponen a la justicia, debemos recordar eso, ¿no? Que están luchando contra Dios y no contra nosotros. Como consecuencia, nosotros podemos estar seguros de que Dios no permitirá que las obras malas continúen para siempre. A veces uno piensa, ¿no?, que tanta maldad que pasa, tanta maldad y sigue y aumenta, pero va a llegar un momento que el Señor se va a encargar de todo. Debemos de confiar. Él limitará el pecado y responsabilizará a los pecadores. El afán del desánimo se minimiza cuando confiamos en que el Señor peleará nuestras batallas. Y Pablo el apóstol nos lo dice claramente. En Romanos 12, estamos viendo Romanos, como dice, está de moda. Romanos 12, 17 a 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el Señor subió la barra a esta altura, ¿no? Nosotros queríamos que estuviera acá para pasarlo. No, está así. No es fácil, pero el Señor lo manda. Y si Él nos lo manda, Él nos da la fuerza para hacerlo, ¿no? En el versículo 11, el Salmo 5 nos dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El concepto clave es el gozo. ¿Cómo es su rostro, hermano? ¿Cómo es su rostro? Usted se ve en el espejo y se mira si su rostro es un rostro gozoso. ¿Vive usted por encima de las presiones? ¿O deja que las presiones lo presionen, como dice, las presiones lo presionen y lo denote usted en su rostro? ¿Existe evidencia de paz en su rostro? Si usted intenta pelear sus batallas, te tengo malas noticias. Se va a amargar. y más pelearlas sin el Señor. Usted se volverá una persona amargada, gruñona. Y finalmente su rostro mostrará las marcas de la batalla. ¿Alguna vez ustedes han examinado la respuesta que dio Caín a Dios cuando rechazó su ofrenda? En Génesis 4:5 dice: por eso Caín se enfureció y decayó su semblante. ¿Se imaginan la cara? Dice. El texto en hebreo se puede traducir también de una forma más dramática. Dice que Caín ardía de enojo, al punto que su rostro lo mostraba. Si tienes enojo y resentimiento, tu rostro lo va a demostrar. No hay forma de ocultarlo. La quijada se te tensa, aprieta los dientes y es imposible esconder el desánimo interno. Los rostros caídos revelan un corazón desanimado. Y David quería que Dios se llevara esta carga interna que él tenía y la reemplazara con gozo. Finalmente, el compositor menciona la promesa que frecuentemente nos olvidamos, ¿no? Dice el Salmo 5:12: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás con tu favor. Y acá hace referencia a un escudo grande, un escudo que
Tapaba a los soldados, que iba desde el piso hasta arriba. No el escudo como el del Capitán América, que es chiquito acá. No, el Señor le cubría totalmente. David concluye esta canción mirando al Señor y alejado de las causas de su desánimo. Él ha entregado a Dios su carga en la mañana. El desánimo de David se ha ido. Es una gran promesa, hermanos. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Dios bendecirá a aquel que busca su protección. ¿Cómo lo hará? Lo hará mediante su favor y su escudo, dice la palabra. Un escudo invisible, amplio y protector. Tomemos ese escudo, hermanos, y deshagamos ese desánimo. Afirmemos nuestra alma. ¿Cómo hacemos eso? Como hizo David acá. David describe su actitud y describe cuánto le duele. Dice que gemía de clamor hacia el Señor. Después David medita en los atributos de Dios y le pide también poder realizar las actividades de Él con justicia, no apartándose de la justicia en ningún momento. Hay que ser específico en las oraciones, como lo hizo David. Cuando damos gracias por todo, decimos, ay, Señor, te damos gracias por todo. Al final no estamos dando gracias por nada. Tenemos que ser específicos. Recuérdese a sí mismo que Dios lo defiende, hermano. Recuerde la promesa de Dios. Y cuando usted se sienta muy desanimado para orar por usted mismo, pídale a alguien más que lo haga por usted, que no es ninguna vergüenza. Al contrario, es una fortaleza que tenemos entre nosotros. Bueno, esta es la meditación que el Señor me ha guiado a compartir y espero que sea de bendición. Gracias, hermanos.